¿Qué piensas cuando escuchas la palabra yoga? Tal vez piensas en posturas, en meditación, en los chakras. Tal vez te imaginas a un ser súper fuera de lo común que ha alcanzado a desarrollar superpoderes como escupir fuego para exhibirlo a la gente. Bueno, si pensaste en la primera pregunta, déjanos contarte que la yoga es mucho más amplia, científica e interesante de lo que te imaginas que solo posturas, por ejemplo. Y si pensaste más en la segunda pregunta, a eso se le llama fakirismo, un tipo de exhibicionismo oriental, concepto muy distante de la yoga. ¿Quieres conocer el verdadero significado de la yoga que muy pocos conocen, pero que puede hacer que empieces a ver la vida de forma más trascendental? Acompáñanos a ver este video. La yoga no es una sencilla filosofía, es un método de realización, una filosofía trascendental, es decir, un modo de existencia que afronta la solución de los problemas. Tal vez hayas escuchado el término yogismo. Este término se refiere más bien al trabajo de perfeccionamiento espiritual. La yoga está lejos de ser una doctrina como las numerosas sectas que existen en el mundo. El yogismo no tiene ni templos, ni sacerdotes, ni liturgia, ni limitación alguna. Así pues, sería incorrecto dar un sentido religioso habitual a esta vía que conduce a la liberación, porque en el yogismo no hay ni culto a una divinidad particular, ni promesa de una hipotética salvación de un paraíso, cielo o nirvana, etc. Todo el trabajo de perfeccionamiento se hace con el fin de destruir las impurezas, mala, y de suprimir la ilusión, maya, para alcanzar la emancipación final, mukti, lo cual se logra mediante la conquista de este estado supraconsciencial denominado samadhi, la conciencia divina. Naturalmente, todas estas palabras extrañas a nuestra mentalidad nos impiden realizar plenamente el valor del yogismo. En efecto, no se trata únicamente de comprender el significado de la palabra mediante traducción, siempre relativa, sino sobre todo de compenetrarse plenamente con el sentido profundo de su razón de ser. Ahora hablemos sobre el origen de la yoga. La palabra yoga viene del sánscrito yug, que quiere decir lazo, unión, vínculo. El origen de la yoga se perdió en el tiempo. Sin embargo, fue Patanjali que recopiló los conocimientos de la yoga y estableció métodos prácticos para las personas. De acuerdo al geomagnetismo de la Tierra, la tradición acerca de la yoga ha sido preservada en lugares y épocas específicas, como fue anteriormente en el Tíbet, donde surgían grandes iniciados. Sin embargo, recientemente, a partir de hace unos años, el geomagnetismo de la Tierra ha permitido que el continente americano sea la actual depositoria de la tradición, y si somos más específicos, en la cordillera de los Andes. También al comienzo te mencionamos que la yoga era bastante amplia, ¿verdad? Y es que la yoga no solo tiene una o dos vías para realizarla, como comúnmente se suelen practicar en muchos establecimientos de mindfulness o yoga, en muchos de ellos parcialmente comprendidas. Más bien, la yoga tiene 22 vías para realizarla. Algunas de estas vías que tal vez no conocías son Dhyana Yoga, la vía de la reintegración por medio de la concentración. Jnani Yoga, el sendero por medio de la sabiduría. Japa Yoga, el sendero de la reintegración por medio de la fe en la repetición de un nombre al cual se le rinde culto. Kriya Yoga, la vía por medio de la acción tanto interior como exterior. Kundalini Yoga, el método de reintegración por medio del despertamiento de la energía vital. Y la vía que tiene supremacía, la Jnana Yoga, el sendero del conocimiento. Interesante, ¿verdad? Si deseas profundizar más en la yoga, te invitamos a nuestro curso de Introducción a la Yoga del Liceo de Síntesis de la Universidad Internacional UNIT, de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Podrás contactarnos en nuestras redes sociales, de preferencia Facebook, en nuestras distintas sedes internacionales o al Facebook de la Casa de la Cultura Dr. David Ferriz Olivares de Arequipa. ¡Te esperamos!